porque hay un grupo de alumnos que están en el link de la clase del lunes. Este no es, profe. No entendí. ¿Salimos de este y a cuál ingresamos? Hay que entrar en el link general nomás y salir de este. Ah, ok, gracias. Pero en el otro link no estaban aceptando. No, en el otro link no se puede ingresar. Hola, Miguel. Hola, profe, ¿le puedo consultar algo? ¿Sí? ¿Cuándo van a subir la clase del lunes de inflamación? En el transcurso de esta semana. Bueno, gracias. Bueno, buen día. No sé si podemos empezar ya. Si están todos en el link actual. Eh, mira, ingresaron todos, están todos. Bueno, vamos a empezar entonces.
¿Me están viendo ahí? ¿Me ven? ¿Se ve en la pantalla? ¿Estoy Sí, profe. compartiendo? Sí, 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 ahí profe. está. Bueno, voy a, ya una vez que... Bueno, muy bien. Creo que ahí estoy compartiendo bien con ustedes la pantalla. Ah, Sí, profe, se ve. muy bien, esperen que voy a buscar uno sin voz porque no salió ninguna voz. Pues ya aparece. Bueno, ahí. Ah, esperen. Bueno, voy a tratar de... Aguárdenme un segundito, por favor. Eh, Vamos a ver si de ahí pude sacar la voz. No. Bueno, voy a tratar de bajar mi volumen lo más de acá. Eh, bueno, bueno. Bueno, chicos, el tema de hoy va a ser la anestesia, su definición, su clasificación. Este, vamos a tratar el tema de las técnicas anestésicas en el maxilar superior, cuáles son las que
más que utilizamos, ¿sí? Y vamos a empezar primero por definir lo que es la anestesia, ¿cierto? La definición de anestesia va a incluir entonces a la pérdida de la sensibilidad de tipo dolorosa por medios de tipo terapéutico de manera reversible con o sin conservación de la conciencia. Estos datos que mencioné, que es la pérdida o no de la conciencia, nos van a clasificar en dos grandes grupos a las anestesias, una de tipo general y otra de tipo local. En el caso de la definición de lo que es la anestesia, que decíamos que la anestesia entonces es la pérdida de la sensibilidad dolorosa a través de medios terapéuticos. El dato que que tenemos que recordar siempre es que esta pérdida de la sensibilidad es reversible, ¿sí? Es un estado reversible. Eso es lo que diferencia a la anestesia de un estado comatoso, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, cuidado. Chicos, ¿me siguen escuchando ahí? No recordar los computadores. Profe, se lo escucha, pero Ahora si sí, profe. usted estaba cambiando las diapositivas, no se veía que estaba cambiando y ahora directamente, ahora sí. Bueno, ahí estoy tratando de pasar. ¿Ahí se me escucha la voz? Sí, profe. Sí, se te escucha, Miguel. Bueno, voy a tratar de pasar porque tengo un problema acá con superposición de mi voz en la presentación. Así que tener que pasar así, chicos, lo vamos a pasar así. Bueno, bien, acá pasamos ahora. ¿Ahí se ve? Ahí se puede ver, ¿no? Sí, se ve. Bueno, ahí como habíamos mencionado en el concepto anterior, es la supresión de la sensibilidad dolorosa a través de un medio terapéutico que es reversible con preservación de la conciencia. Estamos hablando de una anestesia local. Sin preservación de la conciencia, estamos hablando de una anestesia general. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos clasificarlo entonces? Cuando esta pérdida de la sensibilidad dolorosa a través de estos medios terapéuticos
se produce a nivel del sistema nervioso central con depresión de los centros respiratorios, de los centros cardíacos, que son aquellos que son núcleos ubicados en el tronco encefálico que nos van a hacer que la respiración y los latidos y todas las acciones, digamos, automáticas que el organismo debe realizar normalmente para vivir, van a estar suspendidas, van a estar depresivas, se depresionan. Y esta situación hace que ustedes requieran, por ejemplo, de una asistencia mecánica respiratoria, o algún tipo de otra asistencia. ¿Por qué? Porque eso está bloqueado con una anestesia tipo general. Entonces, cuando hablamos de actuar a nivel del sistema nervioso central y estos centros están deprimidos, estamos hablando de una anestesia general. Hay pérdida de la conciencia en esta anestesia general. Es reversible y también hay pérdida de la sensibilidad dolorosa. ¿Estamos? Cuando la acción del anestésico es a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, donde no hay depresión de estos centros, como ya le mencioné anteriormente, y no hay una conservación de la conciencia, ¿sí? Es reversible, y actúa a nivel a nivel periférico, como dije recién. Estamos hablando de una anestesia local. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en relación a una anestesia general? Bueno, en relación a la anestesia general, tenemos las ventajas de que podría ser considerado una ventaja o una desventaja, ¿verdad? Que es que nosotros no tenemos que lidiar con el paciente, en el sentido que por ahí el paciente está muy nervioso y eso nos juega en contra en una cirugía. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se ve bien? Sí, Me profe. colgó la pantalla. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Muchas veces presentamos a la anestesia local y decimos la conservación de la conciencia como una ventaja, porque el paciente, cuando es colaborador, cuando es un paciente tranquilo, nos puede ayudar. ¿Cómo? Haciendo una apertura mayor de la... Aguarden un segundito, por favor. Haciendo una apertura mayor de la cavidad bucal nos puede ayudar, ¿sí? Como desventaja, chicos, yo quiero que quede claro. La anestesia local es como ventaja sobre la anestesia general. La anestesia local es mucho más segura, puesto que justamente no pone en riesgo ninguna de esos centros que nos permiten el latido de los corazones, respirar. Entonces, nosotros no estamos en riesgo con respecto a eso. Más los accidentes que pueden ocurrir durante la intubación, durante la colocación del anestésico general. Es decir, que siempre una anestesia local tiene esa ventaja sobre la general. Pero obviamente van a haber cirugías, sobre todo a nivel de cabeza y cuello y otro tipo de cirugía, donde lo mejor es que se haga una anestesia tipo general. Bueno, eso quedará a criterio y en relación a la técnica quirúrgica, a la operación,
a la disponibilidad que ustedes tengan. Todo eso hace que ustedes seleccionen qué tipo de anestesia van a utilizar. Cuando vamos a trabajar con una anestesia general, nosotros no vamos a poder aplicar, esto no nos puede ocurrir porque nosotros no estamos autorizados a este tipo de, legalmente, a este tipo de anestesia general. Vamos a necesitar de un anestesista, médico anestesista, para realizar, y en un quirófano, por supuesto, con la asistencia mecánica, respiratoria, con los distintos elementos que ya requieren una anestesia general. La anestesia general va a empezar por una sala de inducción y después cuando termina la cirugía, el paciente va a una sala de recuperación para asegurarse que el paciente salió correctamente de la anestesia. Así que fíjense la importancia de lo que estamos hablando. Bueno. Entonces, como definición de las técnicas anestésicas, si no me ven, ustedes me paran, si no corre. Estamos en la diapositiva de anestesia. Clasificación quedó, profe. Estamos en la clasificación, profe. Local, ¿sí? ¿Tienen clasificación? Bueno, ya va a pasar. Ahí lo ven. Ahí se ve anestesia local, profe. Ahí está, ahí volví. Ahí volví a anestesia. ¿Está? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Bueno, hasta ahora quedó claros los conceptos. ¿Quedaron claros? ¿Sí? Bueno. Como dijimos anteriormente, la anestesia local es una supresión de la sensibilidad dolorosa por medios terapéuticos de manera reversible, y acá hay una preservación de la conciencia. En relación a la solución de continuidad que presente sobre la mucosa, es decir, a la interrupción de esa continuidad de la mucosa, como a través de una infiltración, que a través de un pasaje de una aguja, esto nos va a dar una clasificación en no invasivas, que son aquellas que no hay una solución de esa continuidad, o invasivas, que son aquellas en las cuales sí, a través de una aguja, rompemos esa continuidad. Entonces, en las no invasivas es lo que se conoce como las tópicas, ¿sí? Las tópicas pueden ser, a su vez, mecánicas, que son aquellas en las cuales nosotros, a través de una compresión mecánica, generalmente con el mango del espejo, lo que hacemos es hacer una compresión. Esta compresión produce una isquemia en la zona, si no llega por la misma presión mecánica que se ejerce sobre los vasos, los pequeños vasos sanguíneos, por ejemplo, a nivel de la mucosa palatina, y no llega a esa región la nutrición sanguínea. Entonces, esto hace que a nivel fisiológico se produzca un cambio a nivel de lo que sería la despolarización de la membrana nerviosa. Y entonces vamos a tener que basarnos otra vez en eso, no sé si se acuerdan ustedes de eso de fisiología, cuando hablábamos de la repolarización, es decir, cuando una fibra nerviosa está despolarizada, es decir, ha sido estimulada por algún tipo de elemento que lo estimule, puede ser mecánico, puede ser frío, puede ser calor. Durante ese periodo en el cual está estimulado se produce la activación de la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Eso hace que se despolarice la membrana y durante ese proceso de polarización, y va a volver a repolarizarse, hay un momento en el que no puede volver a estimularse
la fibra nerviosa, puesto que ya está despolarizada. Entonces, esto hace que ese momento sea ideal para hacer una infiltración. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, eso lo podemos hacer con un estímulo mecánico, con un estímulo químico, o con un estímulo eléctrico, ¿sí? El mecánico, yo le voy a dar un ejemplo que todos seguramente habrán sentido. El mecánico es como el que nosotros usamos a nivel de la mucosa palatina con el mango del espejo, comprimimos, producimos una isquemia en la zona, eso hace que la membrana se despolarice y para poder estimular esa membrana despolarizada tenemos que pasar el umbral de la repolarización. Si no se acuerdan eso, vayan a la fisiología humana, Guyton, y van a esa parte y recuperan ese conocimiento. Cuando nosotros el estímulo es superior, es mucho más fuerte, ahí pueden despolarizar de vuelta en esa etapa de repolarización. Pero si no, se van a quedar ahí. Y entonces no van a poder estimular a esta membrana. Entonces su infiltración no le va a doler al paciente. El ejemplo que yo les voy a dar es un ejemplo clásico. Cuando ustedes se sientan a descansar y tienen las patas para arriba, ¿sí? Eso hace que toda la pierna, y se quedan quietitos, ustedes suelen decirme, se me durmió la pierna. ¿A quién le pasó eso? ¿A quién no le pasó esas cosas? ¿A alguien que le haya pasado? ¿Se le queda dormido la pierna en esa posición? ¿Y quieren pisar y no sienten nada? El hormigueo ese que se siente. ¿Sienten? ¿Me están escuchando o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les pasó eso o no? ¿Alguna vez? Se escucha, doctor, se Sí, escucha. profe, muchas veces. Bueno, eso es una anestesia mecánica. Si a ustedes le pusieran una inyección en ese momento, no la van a sentir. Eso es un tipo de anestesia tópica. La mecánica. La química, donde ustedes van a utilizar un elemento químico, por ejemplo, la lidocaína, o bien otro anestésico, no hay cambio en esa situación, que se deposita en la superficie por adyacencia, está absorbido por esa membrana, y ahí ustedes logran esa insensibilidad de la mucosa. Pueden tener algún despolarizador, un elemento electrónico que despolarice la membrana, y también algún tipo de estímulo físico, por ejemplo el frío, que actúa sobre la membrana, y eso despolariza esas membranas y produce la isquemia, y eso produce la despolarización de las membranas, y eso permite que ustedes infiltren sin dolor. Entonces ahí tenemos los 4 tipos de no invasivos. Mecánicas, en las químicas, como le dije, alguna de tipo de despolarizador, de tipo electrónico, digamos, pero eso no lo pongan por eso. Mecánica, física y química. Las físicas son aquellas que van a utilizar, por ejemplo, el frío. Frío como un elemento de estimulación. En el caso de las invasivas, voy a pasar acá. A su vez, pueden clasificarse en cuanto a distintos elementos. El primero es la profundidad. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer es tomar una mucosa completa, desde el epitelio y el tejido conectivo que está subyacente, hasta que llega inclusive ahora al periósteo que reviste el hueso, y a continuación el hueso, con la cortical y la esponjosa ósea. Entonces, esta profundidad es lo que voy a tomar para clasificar esta técnica. Entonces, lo que vamos a tener es una tópica o superficial. Fíjense que acá incluimos todas dentro del mismo, de las locales. La tópica o superficial
la consideramos no invasiva, no pasamos la mucosa. ¿Tá? En la infiltrativa va a ser supra o paraperióstica, es decir, va a quedar por encima de la cortical perióstica, subperióstica, es decir, que queda entre el periósteo, esa membrana que reviste el hueso, y el hueso de la cortical ósea, subperióstica, e intraósea, la última. La intraósea quiere decir que ustedes entraron por la cortical, entraron a través de la cortical. Entonces, de esa forma de entrar a través de la cortical, pueden usar dos técnicas para entrar. Una con trepanación es previa a otra anestesia más superficial, se hace con una fresa, un agujero, una perforación de la cortical ósea, e ingresan ustedes ahí para poder hacer esa técnica de infiltración. Y sin trepanación, que es cuando ustedes tienen, por ejemplo, alguna lesión de tipo quística que ha dejado una cortical ósea muy delgada, muy laminada, y esto hace que la lámina sea fácilmente perforada con la misma aguja de anestesia, es atravesada. En el caso de la técnica de trepanación, de las técnicas de trepanación ósea, ahora vamos a ir viendo, digamos, pero voy a anticiparles esto. Generalmente lo que se hace es con una fresa, se busca una fresa del tamaño más o menos aproximado de la aguja, y de manera que la aguja entre de manera ajustada en esa perforación, para que no haya reflujo del líquido. ¿Se entiende? Bueno, la otra clasificación, según su función, y la otra clasificación según su topografía. Entonces, según su función pueden ser de base, de complemento y adicionales. En el caso de las de base, lo que hacemos es, lo que buscan ese tipo de técnicas es insensibilizar al 100% de las estructuras que se pretenden anestesiar. Es decir, generalmente son técnicas que con una sola técnica buscamos esa anestesia total. ¿Se logra? No siempre se logra, pero en general logramos entre un 80-90% de las estructuras. Entre el 80-90% de las estructuras se logran anestesiar con una técnica de base. ¿Y qué pasa con el otro resto que no pudimos anestesiar? Para eso vamos a utilizar técnicas de complemento. Las técnicas de complemento, según su función, las técnicas que son de complemento son aquellas que logran insensibilizar las estructuras que no pudieron ser insensibilizadas por las técnicas de base. Cuando no pudimos lograr el 100% de la insensibilización con técnicas de base, vamos a utilizar técnicas de complemento o de cierre de circuito, como también son conocidas. Bueno, ¿qué pasa? Hay ocasiones en que las técnicas de base, unidas a las técnicas de complemento, no logran el 100% de la insensibilización de las estructuras que pretendemos anestesiar. Entonces, en esos casos vamos a empezar a hablar de técnicas que según su función van a ser técnicas adicionales. ¿Qué quiere decir todo esto que yo estoy diciendo? Es decir, que una técnica, doy un ejemplo, troncular, generalmente va a ser de base. Una técnica generalmente de terminal, generalmente la vamos a utilizar para complemento, para adicionales. Pero ya voy a pasar a explicar cuáles son los triangulares y cuáles son las terminales. ¿Se entendió esto de según su función cómo son? Sí, Doc. ¿Sí? Bueno, según su topografía, chicos. Según su topografía, lo que va a hacer es clasificar
a las técnicas anestésicas de acuerdo a la porción, a la topografía nerviosa, de acuerdo a qué región de esa topografía, a qué altura de esa región, de esa topografía se hace la infiltración. Entonces, si el origen del nervio y el mayor diámetro está en este extremo, y en este extremo va a estar el origen o perdón, en la finalización, la porción terminal de este nervio, o sea, la de menor calibre. Acá tenemos la mayor, acá tenemos la de menor. Cuando esto ocurre, lo que nosotros tenemos que ver es a qué altura vamos a depositar el líquido anestésico. Entonces, si el líquido anestésico se deposita cerca de la porción más troncular, donde el nervio tiene un mayor diámetro, como sería este extremo, y a partir de ahí va disminuyendo su calibre. Si se deposita en esta zona, se denomina técnica troncular, ¿sí? Entonces estamos hablando de una técnica troncular, ¿sí? Cuando depositamos a la altura del extremo distal, de menor calibre, el líquido anestésico, estamos hablando de una técnica terminal, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando ponemos a nivel del medio? O sea, en el medio entre el tronco de mayor calibre y la disminución de calibre a nivel distal. Cuando ponemos en el medio estamos hablando de una anestesia regional o de campo, también es conocida como regional o de campo. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. ¿Nadie más? ¿Todos entendieron? Sí, doctor, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que yo les decía hoy? Bueno, a ver, una anestesia terminal puede tener una función de base, de complemento, o una función adicional. Esto se ve mucho, por ejemplo, en un maxilar superior, donde, por ejemplo, si yo quiero sacar un central, ahora vamos a ir viendo las técnicas. Acuérdense de este caso que les muestro, ahora vamos a ir viendo las técnicas. Yo quiero sacar un central superior, tengo que anestesiar al alveolar anterior, como les dije en la clase de anatomía, tengo que anestesiar al naso palatino, y si yo hago una de base para esta, voy a hacer una terminal de base para esta, una terminal de base para este lado, para el palatino, para el nivel del naso palatino, el nervio naso palatino. Pero ¿qué pasa? Puedo necesitar una adicional, por ejemplo, para el alveolar anterior del lado opuesto. El lado opuesto puede tirarme una fibra nerviosa, necesito una adicional. En las tres voy a usar una infiltrativa terminal. Así que fíjense que la terminal, la regional, la troncular, pueden tener cualquiera de esas funciones. ¿Se entiende lo que le digo o no? Bueno, si se me cuelga en la imagen, por favor, me lo hacen saber, ¿sí? A nivel de las técnicas anestésicas, cuando hablamos, ahí tenemos la clasificación. Entonces, recuerdo las tres clasificaciones. Según su profundidad, según su función, según su topografía. Esas son las clasificaciones que tenemos de anestesias locales. Y la primera clasificación, que es la que les engloba a todas estas técnicas, es invasivas y no invasivas. ¿Está? ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando hacemos una técnica anestésica? Primero, el nervio que vamos a anestesiar. Para eso tienen que haber estudiado anatomía aplicada y ver el nervio, el nombre, buscar cuál es el que vamos a anestesiar. A continuación, el recorrido que presta este nervio que
que atraviesa este nervio. Nunca vamos a ver a qué estructura vamos a anestesiar si no sabemos por dónde va pasando el nervio. El nervio tiene que, al ir pasando en su recorrido, puede dar fibras nerviosas, puede dar. Entonces, todas esas cosas hay que conocer. Y la estructura que inervan y les cuento. Obviamente que tenemos que saber. Entonces, lo ideal sería que ustedes, siempre cuando están trabajando, hagan un mapa mental. A ver, empezar, ¿qué estructura quiero anestesiar? Recordar qué nervio está destinado o va recorriendo esta región. Y a ver, ¿qué nervio voy a anestesiar? ¿No? Eso es fundamental para hacer una buena técnica física, el conocimiento de la anatomía del nervio y la estructura. Voy a hacer un pequeño, entonces, repaso de lo que habíamos dado anteriormente en las técnicas, en el teórico de anatomía aplicada. ¿Sí? Yo le hice un cuadro en el cual, en realidad, lo que hago es dividir de manera... No es para que ustedes vengan a rendir, esto es más bien para que ustedes aprendan cómo estudiar y cómo desenvolverse en la clínica. Cuando ustedes me hablan de anatomía, no me pueden hablar de la forma que yo les voy a presentar este cuadro. ¿Por qué? Porque este es un cuadro que les va a servir para hacer una evaluación rápida y sacar rápido qué nervio tengo que anestesiar y qué técnica tengo que usar. ¿Se entiende? ¿Está entendido lo que les dije? Sí, profe. Bueno, acá voy a pasar al cuadro. Acá. Bien. Acá pasa el cuadro. Bueno, chicos, miren. Fíjense que a nivel del maxilar superior, que son las técnicas que vamos a dar hoy, vamos a dividir en las regiones de incisivos y canino, premolares y la raíz mesiovestibular del primer molar y la región de molares. ¿Sí? Yo lo que hice fue hacer cómo podemos distribuir esta de la mejor manera para que ustedes se acuerden cómo tienen que hacer. Entonces se me ocurrió dividirles en el sector vestibular y el sector palatino. Generalmente por el sector vestibular lo que vamos a colocar son técnicas de base. Es decir, que van a buscar qué cosa buscan las técnicas de base. ¿Qué me puede decir? ¿Qué buscaban las técnicas de base, chicos? Según su función, ¿qué buscaban? Insensibilizar el 100% de la estructura. Muy bien, Francisco. Eso es, buscamos el 100%. ¿Ocurre siempre? No, la mayoría de las veces no ocurre. Entonces, si yo les doy un ejemplo, miren el cuadro. El primer cuadro a la izquierda es superior, donde dice incisivo y canino. Si yo quiero sacar un incisivo, quiero sacar un canino. ¿Sí? ¿Qué nervio voy a anestesiar escuchen esto, para insensibilizar pulpa, canastilla ósea, ligamento periodontal, mucosa, vestibular en este caso? ¿Qué nervio voy a anestesiar? El alveolar anterior. Voy a anestesiar el alveolar anterior. ¿Qué técnica voy a usar? Una técnica infiltrativa terminal supra o paraperióstica. ¿Va a ser suficiente para sacar este diente? No, porque acuérdense que la mucosa palatina va a estar sensibilizada por el nervio nasopalatino. Entonces vamos a mirar el sector palatino, el nervio nasopalatino, y ¿qué voy a usar? ¿Qué uso? Una técnica infiltrativa terminal supra o paraperióstica por palatino. Quiero sacar un premolar. Miro, premolares. ¿Qué nervio generalmente la va a inervar a nivel vestibular? Va a ser en el nervio alveolar medio. Mucosa vestibular.
ligamento periodontal, alveolo, cartilagina ósea, pulpa dentaria y mucosa vestibular. Todo eso va a estar inervado por el alveolar medio. ¿Qué técnica uso para el alveolar medio? Una técnica infiltrativa terminal, supra o paraperióstica. Para el alveolar medio. Así se llama la técnica. ¿Con eso puedo sacar un premolar? No, no, porque tengo la mucosa palatina que está inervada por el nervio palatino mayor. Por eso tengo que hacer otra técnica. ¿Cómo se llama esa otra técnica según lo que vimos nosotros? Si esta de base no me alcanzó, ¿cómo llamo la próxima técnica que tenemos que hacer para complementar justamente esa técnica? ¿Quién me puede decir cómo se llama esa técnica? Complemento. Una técnica de complemento. ¿Y qué técnica voy a usar de complemento para este nervio palatino mayor a nivel de los premolares para sacar? Una técnica infiltrativa terminal, fíjense. Si digo terminal, ¿dónde está depositado en la técnica de infiltración? En la terminación de nerviosa libre. Muy bien, a nivel de la terminación nerviosa libre. Y si digo que es, además de terminal, digo que es supra y es paraperióstica. Supra o paraperióstica, es la misma. ¿Qué estoy diciendo? Que se deposita por encima de la membrana perióstica. ¿Está? Acuérdense, el hueso está primero, la cortical, la membranita que lo recubre, se llama el periósteo, que lo va a nutrir y le va a dar su inervación. Después tenemos la mucosa con el tejido conectivo y después tenemos el epitelio. Cuando ustedes hacen la infiltración, la mucosa hace epitelio con tejido conjuntivo, que se conoce como mucosa, supra o paraperióstica, porque ustedes ponen ponen al lado, o bien supra porque ponen por encima de esta membrana perióstica. Si ustedes ponen en el medio, van a poner subperióstica, ¿sí? Porque queda debajo del periósteo, está entre el hueso y el periósteo. En este caso no. Para esta técnica simplemente ponemos una infiltrativa terminal supra paraperióstica por palatino. ¿Está? Bueno, y así, viendo este cuadrito, van a saber qué técnicas tengo que realizar, a excepción de las técnicas adicionales. Ya lo vamos a ver. No son muchas las técnicas adicionales que tienen, pero para eso tienen que tener, digamos, recordar bien la parte de anatomía aplicada. Bueno, ¿qué posición tenemos que tener con el paciente en relación el paciente en relación al operador? Generalmente el operador va a estar a la derecha, por delante y mirando en sentido opuesto de la persona que está siendo paciente. Está así el paciente, nosotros vamos a estar mirando hacia el otro lado, hacia la derecha del paciente, y mirando en sentido opuesto. El ángulo que debe formar el respaldo con el asiento es de un ángulo de 135 grados, ¿sí? Como se ve en la imagen. Y el hombro del operador, el plano cruzal tiene que estar a la altura del hombro del operador. Esto generalmente es lo que ocurre, generalmente es una regla de que cuando trabajamos en maxilar superior, la altura de trabajo es a la altura del hombro del operador. Y cuando trabajamos a nivel del maxilar inferior, es a la altura del codo. Eso es generalmente es normal que así sea. Así que ahí tienen las posiciones en las cuales vamos a trabajar. ¿Cuáles son las técnicas de base que vamos a tener en cuenta? ¿Sí? Bueno, les mostré las técnicas que teníamos en cuenta, ¿sí? Vamos a empezar por la técnica troncular, que es la más complicada y que es la que se usa para los molares. Molares, vamos a hablar con una técnica anestésica, vamos a anestesiarlo con una técnica
una técnica anestésica infiltrativa troncular a los nervios alveolares posteriores superiores. Ese es el nombre de la técnica. Cuando yo me vaya a la clínica y venga y le pregunte, ¿qué técnica va a usar? Una troncular. Ahí está incompleta la respuesta. ¿Sí? Pues yo puedo hacer una troncular a cualquier nervio. ¿Me entiende? Entonces, cuando ustedes me dan la respuesta, me tienen que decir, doctor, voy a usar una técnica anestésica infiltrativa troncular a los nervios alveolares posteriores superiores, como técnica de base. Así me tienen que decir. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar los pasos de la técnica. Primer paso, el bisel hacia el hueso. Segundo paso, punto de punción. Tercer paso, dirección de la aguja. Cuarto paso, profundidad de la aguja. Y quinto paso, sitio de depósito. Estos 5 pasos que yo le acabo de mencionar son comunes a todas las técnicas anestésicas. A todas las técnicas anestésicas. Así que eso, pónganle en un cuadrito en la casa, pongan bisel hacia el hueso, punto de punción, dirección de la aguja, profundidad de la aguja y sitio de depósito. ¿Se entiende? Esto a acordarse para hacer. Entonces yo le voy a decir, bueno, voy a venir y voy a decir, bueno, ¿cuál es el primer paso? Bisel hacia el hueso. ¿Por qué hacemos el bisel hacia el hueso? Para no desgarrar el periósteo, que es la membrana que recubre el hueso y que es muy dolorosa cuando ustedes lo desgarran. Por eso nosotros usamos en las técnicas anestésicas odontológicas un bisel corto. Un bisel corto quiere decir que la aguja que vamos a colocar no tiene una prolongación entre el extremo de la punta y el bisel donde termina ese orificio. El orificio es así en bisel, ¿entienden? Entonces eso es cortito, porque si fuera muy largo, a medida que va pasando va actuando como si fuera un bisturí, va lastimando, va cortando, ¿sí? Tiene filo. Entonces se busca un bisel corto para que ese daño sea el menor posible, para el dolor postoperatorio, para que no sea tan agresivo, ¿está? Así que en este paso para estas técnicas alveolares posteriores superiores, empezamos entonces por el bisel hacia el hueso para no desgarrar el periósteo. El punto de punción. Aquí vamos a tener para nuestro punto de punción 2 parámetros. Uno que es constante, nunca va a cambiar. Eso es lo bueno, lo podemos memorizar con facilidad. Que es 5 milímetros por fuera de la tabla ósea. Acuérdense que estamos trabajando en la región de molares superiores. Entonces tengo mi tabla ósea externa, la cortical externa ahí a nivel alveolar, adentro. Y de esas tablas me voy 5 milímetros o medio centímetro, que es lo mismo, por fuera de esa tabla. Eso es constante, nunca me va a cambiar. Tenemos otro parámetro con el cual se va a cruzar. Este parámetro constante se va a cruzar con otra coordenada, que es el parámetro constante es transversal, así. Y el que es variable, es decir, el cual va a cambiar, es un parámetro que es en sentido antero-posterior, es decir, va desde acá para atrás, de acá. ¿Sí? ¿En base a qué va a cambiar? ¿Por qué es variable? Tenemos 4 posibilidades, en base a la presencia o ausencia de algunas piezas dentales. La primera posibilidad. Si está el tercer molar, ¿sí? Tomamos la raíz distovestibular del segundo molar. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a la cara del paciente y miro, acá está aquí está la raíz, a esta altura, en sentido antero-posterior, acá está. Bueno, de acá voy a prolongar 5 milímetros para afuera y de ahí, en este cruce, se realiza el sitio de punción. Primer posibilidad. Si no tengo el tercer molar, voy a usar la raíz mesiovestibular del segundo molar. Si no tengo el segundo ni el tercero, voy a usar la raíz
vestibular del primer molar. ¿Qué pasa si tengo un quiste, si tengo un tipo de patología que afecta a esta región molar y que sabemos que va a estar sensibilizada, inervada por el nervio molar posterior superior? Entonces lo tengo que anestesiar igual. Entonces, cuando tenga un tipo de lesión que no sea, o sea, no sea una extracción, porque yo, si no tengo una extracción, puedo tener otro tipo de lesión y necesito anestesiarla solo. Entonces voy a utilizar una como parámetro a la cresta cigomato-alveolar. La cigomato-alveolar es la cresta que si ustedes ponen en la pieza, se hacen una palpación con su dedo en su propia boca, van a sentirla a la altura de los primeros molares. Muchos de los pacientes, ¿se ve ahí, chicos? Como que he colocado la imagen. Sigue en la misma, profe, de ¿Se anestesia ve? troncular. Bueno, es la cresta que ustedes van a tener a la altura de los primeros molares. Y muchos pacientes se asustan porque nunca nos damos cuenta que está esa cresta. Muchos de los pacientes vienen y se asustan y le dicen, doctor, tengo acá un hueso, algo me salió de esta, no estaba, nunca estuvo. Y no, es una característica anatómica que ustedes la tienen que conocer y que nos va a servir de referencia en sentido variable, si antero o posterior, cuando queremos anestesiar esta región y no tenemos ninguna molar. Pero bueno, ustedes me dirán, pero ¿por qué cambia el sentido antero o posterior? ¿Por qué no pongo siempre en el mismo lugar? Bueno, está en relación, digamos, al desarrollo de la tuberosidad. Cuanto más piezas dentarias ustedes tengan, más distal va a estar la tuberosidad. ¿Sí? Ahora voy a mostrarles. Voy a pasar a la otra imagen, supongo que acá tengo más. Miren, ahí se ve. Cuanto más piezas dentarias tenga acá, fíjense, yo tengo 1, 2, 3. Este se sacó hace poco, por eso se ve. ¿Sí? Profe, todavía. Ah, ¿No se ve? Bueno, ya voy. sí se ve. Ahí está. Ahí se ve. Bueno, miren. Bueno, ¿qué es lo que nunca va a cambiar, chicos? A ver quién me dice el parámetro constante de esta técnica troncular al nervio alveolar posterior superior. ¿Quién me dice lo que nunca va a cambiar? Los 5 milímetros por fuera de la tabla ósea. Muy bien, 5 milímetros por fuera de la tabla ósea externa. Este es un parámetro de tipo, ¿qué tipo es? ¿Transversal o antero-posterior? En los 5 milímetros. Transversal. Transversal. Muy bien, transversal. Ahora voy a pasar a el parámetro antero-posterior. Fíjense, ¿se ve mi cursor ahí? Antero-posterior. Antero-posterior. ¿De qué dependía eso? De la presencia o ausencia de las piezas dentarias. Si tengo el tercer molar, uso la raíz distovestibular del segundo como referencia. ¿Acá tengo el tercer molar? No. No tengo el tercer molar. Entonces voy a usar la raíz mesiovestibular del segundo. Entonces, si tuviera el tercero, usaría la distovestibular del segundo. Y ahí paro una encrucijada acá, como este. Una coordenada. Ahora no tengo tercero, entonces uso la raíz mesiovestibular del segundo molar. Y si no tengo el segundo molar, uso la raíz distovestibular del primer molar. ¿Sí? Y si no tengo primer molar, uso la cresta cigomato-alveolar, que es esta cresta que ustedes ven acá. Acá, a esta altura abajo. Viene a esta altura. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno. Miren que acá, en esta altura, ¿qué teníamos a esta altura, chicos? Acuérdense de anatomía aplicada cuando dimos los orificios de entrada.
de acceso de los nervios alveolares posteriores superiores. Aquí entraban entraban a nivel del seno maxilar. Iban por la pared y van dejando sus... ¿Qué es lo que yo busco a nivel troncular? Busco llegar a esta altura. Si yo tengo tercer molar y me pongo esta coordenada, me pongo por acá, la aguja cuando haga la profundidad total va a ir allá, al trasfondo de la fosa. ¿Se entiende? Entonces usted tiene que depositar en la inmediación de la tuberosidad del maxilar, en las inmediaciones de los orificios dentarios posteriores superiores o alveolares posteriores superiores, como quieran llamarlo. A esta altura me tienen que depositar el sitio de me tienen que localizar el sitio de depósito. ¿Sí? La dirección de la aguja, fíjense, va a ser en 45 grados. Fíjense que vas hacia arriba, hacia atrás, hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. Voy buscando este sitio de depósito que es las inmediaciones de los orificios alveolares posteriores superiores. ¿Se entendió hasta ahí? Voy a pasar. Bueno, Sí, profe. entonces, repaso mientras que me pasa. Repaso esta técnica. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso de esta técnica troncular, chicos? Primer paso, común a todas. ¿Cuál era? Bisel hacia Bisel al hueso. para no desgarrar el periodo. Segundo paso, punto de punción. Es decir, primero ubico mi aguja, pongo donde tiene que estar el bisel. Segundo, punto de punción, busco mi coordenada para decir, bueno, acá es el sitio de punción. En este caso tenemos dos parámetros en las tronculares. Esta es la más complicada, digamos. El primer parámetro que es un parámetro constante, que es transversal, como les dije hoy, de la tabla ósea, 5 milímetros por fuera. Segundo parámetro, variable, varía de acuerdo a la presencia o ausencia de las piezas dentarias de los molares, y va a ser en sentido antero-posterior. Este parámetro, esta coordenada, esta encrucijada de estos dos parámetros nos va a dar el sitio de punción. Como miro, la constante siempre es 5 milímetros por fuera. El otro, miro, si tengo tercer molar, uso la raíz vestibular, como está ahí en el teórico. A partir de ahí, prolongo 5 milímetros por fuera, y ahí me voy hacia arriba. Voy ahora al tercer paso, que es la dirección de la aguja. Me voy hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro en 45 grados. Con una profundidad total que va a ser de 2 a 2,5 como todas las tronculares. Acuérdense eso, tronculares 2 a 2,5. Y nuestro sitio de depósito, que va a ser la próxima diapositiva. Ahí miren, ahí se ve, fíjense, 5 milímetros por fuera. Voy a salvar la cresta cigomato-volar. Me voy hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. ¿Ven ahí cómo se ve? Paso nuevamente a otra. Y el sitio de depósito va a ser, como les dije hoy, las inmediaciones del orificio de entradas a los nervios alveolares posteriores. ¿Qué cantidad de depósito? Miren, pueden poner entre 3/4 y un 3/4 y un tubo completo para las tronculares. Las inferiores generalmente ponemos completo y las superiores generalmente ponemos 3/4. Pero en este caso, si usted quieren poner el tubo completo, no hay problema, no pasa nada. Por eso les dice acá que se deposita el 1,8 centímetros cúbicos, que es lo que trae el tubo, ¿sí? Bueno, voy a pasar a la próxima diapositiva. Entonces, ¿se entendió la técnica anestésica troncular a nervio alveolar posterior superior como técnica de base, con los pasos comunes a todas las técnicas? Y ahora vamos a pasar a una técnica infiltrativa terminal. Lo bueno de esta técnica es que esta misma técnica la vamos a usar para la raíz mesiovestibular del primer molar, para la
los premolares, primero y segundo premolar, para el canino, para el incisivo lateral, para el incisivo central. Es decir, que salvo los molares, todas las otras piezas dentarias y la raíz mesovestibular del primer molar, todas las piezas dentarias van a utilizar esta técnica. Es una técnica anestésica, infiltrativa, terminal, submucosa profunda, supra o paraperióstica. Esta técnica va a anestesiar, como les dije, a toda esa región que yo les dije, por lo tanto va a anestesiar a la alveolar anterior y a la alveolar media. ¿Sí? Vamos a usarla como técnica de base según su función. Y aquí tienen una lista, como habíamos dicho, de todos los pasos comunes a todas las técnicas anestésicas. El primer paso, ¿cuál es, chicos? Bisel hacia el hueso. ¿Para qué hacemos el bisel hacia el hueso, chicos? Repito, díganme, por favor, que quiero que quede claro. ¿Para qué hacemos el bisel hacia el hueso? Para no desgarrar. Para no desgarrar el periodo. Acá vamos a tener otro punto de punción, vamos a tener otra dirección de la aguja, vamos a tener otra profundidad y vamos a tener otro sitio de depósito diferente al anterior, ¿sí? Bueno, el primer paso, bisel hacia el hueso, para no desgarrar el periodo. El segundo paso, el punto de punción. Este va a estar determinado por la intersección de dos líneas o dos parámetros. El primero va a ser una línea vertical. La línea vertical va a pasar por el eje mayor de la pieza dentaria, ¿sí? Y va a ser por el eje longitudinal de la pieza dentaria y va a dividir a la pieza dentaria en mesial y en distal, ¿sí? La segunda línea va a ser en sentido horizontal y va a dividir la raíz. Va a localizarse entre la unión del tercio medio y apical de la raíz. ¿Sí? Fíjense que se va a localizar no a nivel de la mitad de la raíz, sino un poquito más arriba de la raíz. La unión del tercio medio y apical. Radicular, ¿qué quiere decir esto? Se toman la porción coronaria y la sacan del juego y dividen a la raíz en tres porciones. Una cervical, una media y una apical. Entonces, la unión de la porción media con la apical a nivel de esta unión es la transversal. Paso esa transversal y paso la longitudinal que pasa por el eje mayor de la pieza dentaria y este sitio de intersección es el punto de punción. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? Pregunté algo, ¿se entendió ahí o no? Sí, doctor. Sí, doctor. En esta imagen, ¿qué hacemos? Pero ustedes me van a decir, pero doctor, ¿cómo? Yo sé cómo tengo el rayo X para saber en qué lugar está la unión de tercio medio y apical radicular. ¿Cómo hago para ver si eso no se ve? Está revestido por la encía y por la mucosa vestibular. Cierto, perfecto. Para eso yo les voy a dar un tip. Lo que generalmente se hace es prolongar la porción coronaria aproximada, porque a veces no tiene la pieza dentaria, ¿verdad? Aproximada en la mucosa. Entonces, proyecto esta altura coronaria en la mucosa y esto me va a dar la altura de la horizontal. Y la longitudinal siguiendo el eje mayor del diente. Ahí lo que hacemos es tener dos direcciones. La primera es en 45 grados, pongo mi bisel mirando hacia allá, 45 grados, ingreso a la mucosa apenitas, ¿sí? Apenita por acá, y ahí lo que hago es, una vez que ingresé, empezar el depósito, primera dirección, y después paralelizo con respecto a la tabla, paralelizo toda la U. Entonces, primera dirección, 45 grados, entro 1 o 2 milímetros, deposito un poquito, cambio, paralelizo la dirección de la aguja y termino la profundidad. La profundidad de estas técnicas es de 1 a 1,5. De 1 a 1,5. Y el sitio de depósito
va a ser las inmediaciones del ápice, las inmediaciones del ápice de la pieza dentaria que pretendo anestesiar. Generalmente vamos a buscar la inmediación a nivel de la raíz del ápice dental. Voy a buscar la porción más distal, un poquito más distal, 5 milímetros, y un poquito más apical, más arriba. Entonces, si mi ápice está acá, yo voy a buscar, si esto es distal, voy a buscar que esté 5 milímetros por encima y por distal. ¿Por qué? Porque los nervios vienen de acá desde distal, chicos, vienen desde arriba. Entonces, ustedes buscan que anestesiarle un poquito antes de que llegue a entrar al conducto. ¿Entienden lo que estoy planteando, verdad? Bueno. Con respecto a las direcciones que había mostrado recién, las direcciones de la aguja muchas veces van a ver colorado. Sí. Puedo. Bueno, muchas veces va a pasar. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? Sí, doctor, Sí, se se escucha. escucha. Bueno. Muchas veces va a pasar que no van a hacer por ahí en la práctica diaria las dos direcciones de esa técnica. Por ahí simplifican la técnica y en vez de ingresar así, ingresan directamente así y profundizan. Bueno, esas son simplificaciones de la técnica. Pero cuando yo le estoy tomando el examen, ustedes no me pueden simplificar la técnica. ¿Sí? Porque eso simplifica la nota también. ¿Está? La técnica es la que se describió. ¿Me entiendes? Bueno, esta técnica, entonces, fíjense, con esta técnica que vimos anteriormente, sería la técnica infiltrativa terminal supraparaperióstica. Dependiendo, por ejemplo, yo puedo hacer supraparaperióstica para el nervio alveolar medio, supraparaperióstica para el nervio alveolar anterior. ¿Sí? Los alveolares posteriores, ¿qué técnica usamos como base? Técnica infiltrativa troncular a los nervios alveolares posteriores. Así que fíjense que ahí tenemos todo lo que es, todo, desde molares hasta incisivos centrales, tenemos todas las técnicas, de base, que van por vestibular, que buscan la insensibilización del 100% de esa estructura. Bueno, ¿qué pasa? Nos queda toda la mucosa palatina sin anestesia, sin insensibilización. Entonces, la técnica que vamos a utilizar por palatino es la misma técnica, desde el punto de vista técnico, es la misma técnica. Lo que vamos a cambiar es a quién anestesiamos. ¿Sí? Y acuérdense que por palatino teníamos 3 nervios. A nivel de la mucosa palatina del paladar duro tenemos 2, que es el naso palatino, de distal de canino a distal de canino, un triángulo, el cuarto anterior de la bóveda palatina, y a nivel de la sector de molares, desde distal de canino para atrás hasta el último molar, vamos a tener el palatino mayor. Palatino mayor, derecho e izquierdo. Eso nos van a dar la sensibilidad de esa región. Velo de paladar, si tengo que operar un día una biopsia, velo de paladar, la campanilla, alveolar, palatino accesorio. ¿Está? Generalmente eso no lo vamos a usar nosotros acá en la clínica. Esos son los nervios que tengo que anestesiar con estas técnicas de complemento. Entonces, el primer paso de las técnicas de complemento, vamos a conocer el nombre. Técnica anestésica infiltrativa terminal, submucosa profunda, supra o paraperióstica por palatino. Al nervio nasopalatino. Al nervio palatino mayor. ¿Está? Paso a la próxima. Y vamos a empezar a reconocer. Es decir, los pasos de la técnica son comunes a todos. Pero acá tenemos una anatomía que es muy particular, que es la anatomía a nivel de la mucosa palatina.
y que se divide en regiones, ¿sí? Esto se divide en regiones de acuerdo a la cantidad de tejido fibroso que tiene y a la cantidad de tejido glandular. Van a tener 3 regiones. La primera región son las regiones del paladar a tener en cuenta. La primera región es la zona 1, que es la más próxima a las piezas dentarias. Les explico así, ahora si los muestro en una imagen. ¿No me quedé colgado, chicos? Sí, está en técnica. Un poquito Profe, sí. sí se sigue viendo el nombre de la técnica. ¿Se sigue viendo el nombre? Bueno, espera un ratito, me avisan cuando pasa. Ahí está, doctor. ¿Ahí pasó? Bien. Bueno, ¿me escucharon todo lo que dije en las regiones del paladar? Sí, se escuchó. Bueno, a nivel, entonces vamos a tener en el paladar, ahora yo les hago una explicación rápida, ahora vemos en la imagen. Las regiones del paladar van a ser algunas más fibrosas, otras menos fibrosas, otras más laxas. ¿Por qué tenemos que conocer esto? Y bueno, chicos, cuando usted infiltra el piel y el tejido está muy fibroso, el tejido fibroso está muy adherido, muy pegado al hueso. Cuando usted hace una infiltración, eso es re doloroso, ¿se entiende? Muy doloroso. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar es buscar una zona laxa, una zona glandular, que les permita que ese despegamiento que hay cuando ustedes ponen en un tejido fibroso no ocurra. Y entonces, tenemos que conocer cuáles son las zonas del paladar. La primera zona es la zona 1, zona fibrosa, zona próxima a las piezas dentarias, a las piezas dentarias que queremos extraer. Entonces, de las piezas dentarias cuenten 1 centímetro alejándose de la pieza dentaria, y esta es la zona 1 aproximadamente. En algunos un poco más, para la lógica vale 1,5 centímetros, otro poco menos, pero eso es lo que... A partir de ahí empieza una zona 2, que es una zona glandular, por lo que es laxa. Ahí están las glándulas palatinas. Cuando ustedes hagan una compresión leve con el dedo, con el explorador, perdón, con el mango del espejo, van a notar esa depresibilidad, esa zona como se deprime, cosa que no ocurre en un tejido fibroso, ¿sí? La zona 3 es más fibrosa todavía, más fibrosa que la zona 1, y es la zona más central, que está firmemente adherida a la bóveda palatina, así que esta es una zona hiper dolorosa si quieren infiltrar ahí, ¿está? Bueno, voy a pasar. Miren ahí. Ahí tengo mi imagen. La zona 1 es la que está más próxima a los cuellos dentarios, fíjense. Tenemos la papila palatina que por sí ya es una zona fibrosa. La zona 2 es la zona, como les dije, de la parte más declive del cuello, como se dice siempre en la técnica. Cuentan 1 centímetro, más o menos, y ahí empieza la zona 2. Es una zona laxa y glandular. La zona 3, ¿vieron cómo están bien? Fíjense una cosa, un detalle que seguro ustedes no habrán prestado atención. Miren acá. Fíjense la zona 1, fíjense la zona 1 está a este lado, y fíjense la zona 3. Y miren qué diferencia van a notar con la zona 2. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué les parece a usted? ¿Qué diferencia veo clínicamente? Entonces, uno cuando mira, ve eso. Eso quiere decir clínicamente. Uno mira lo que mira con los ojos. ¿El color puede ser, profe? ¿Cómo? Más cálido. ¿El color? El color es más pálido. ¿Quién dijo más pálido? Yo, profe. Muy bien. Es más pálido. ¿Quién es más pálido? ¿La zona 1 y la zona 3? ¿O la zona 2? La zona 1-3. Zona 2. La 1 y la 3. Exacto. ¿Por qué es más pálido? Es lo que le explicaba la doctora Brien esa vez en el teórico cuando estuvimos hablando de muchos fenómenos que se observan clínicamente de la parte celular. Fíjense que acá, cuando hay más tejido fibroso, el tejido fibroso no va a dejar pasar o ver los capilares sanguíneos que van a ver en un tejido que no está fibroso. En un tejido laxo se va a ver
más los capilares que están abajo de la mucosa. Entonces, eso va a hacer que sea menos pálido, ¿eh? Como es este caso. Fíjense que acá se ve perfectamente la zona 2, cómo se ve. Y miren acá este que está más adherido, está más pálido todavía que... ¿Se ve? Bueno, entonces, ahí una vez que reconocemos eso, sabemos, ahora ya sabemos una cosa, tenemos una ventaja. Sabemos en qué lugar tenemos que poner la anestesia. ¿En qué lugar tenemos que poner la anestesia, chicos? Ustedes no saben la técnica todavía, pero ¿en qué lugar tenemos que poner la anestesia? ¿En qué zona? Zona 2 puede ser, profe. Zona 2. Exactamente, en la zona 2. ¿Por qué en la zona 2 y no en la zona 1 y no en la zona 3? ¿Qué pasa con los tejidos que están muy adheridos? Son muy dolorosos cuando se infiltran. ¿Está? Por eso no tenemos que poner en la zona 3 ni en la zona 1, sino elegir la zona 2. Entonces, para esta técnica anestésica infiltrativa terminal por palatino para los nervios, que puede ser dependiendo qué vamos a sacar. Si vamos a sacar un molar, va a ser para el nervio palatino mayor. Un premolar para el palatino mayor. Si voy a sacar un incisivo central un canino para el nervio nasopalatino. ¿Se entendió? A partir de ahí, sé a qué nervio tengo que anestesiar, sé dónde tengo que anestesiar. Voy a empezar por el primer paso. ¿Cuál es el primer paso, chicos? ¿A ver qué me dice? Bisela hacia el hueso. Bisela hacia el hueso para no desgarrar el periósteo. Muy bien. Segundo paso, acá, el punto de punción. El punto de punción va a estar en la zona 2, ¿sí? El paladar. ¿Cómo hago eso? Les digo, en la parte más declive del borde libre de la encía, de la pieza dentaria que voy a extraer, de ahí me alejo 1 centímetro. Voy a la imagen. De esta parte más declive, aquí donde está mi marcador, proyecto 1 centímetro alejándome hacia el ápice de la pieza dentaria y a partir de ahí encuentro la zona 2. Este es mi sitio de punción. ¿Se entiende o no? ¿Siguen? Bueno. Sí, Este es el doctor. sitio de punción. Tercer paso. ¿Cuál era el tercer paso? A ver si se acuerdan. ¿Quién me puede decir? Dirección de la aguja. Dirección de la aguja. Muy bien. Fíjense la imagen. Dirección de la aguja. 45 grados. ¿Mi paladar está así? En 45 grados con respecto a la óvea palatina. 45 grados con respecto a la óvea palatina. Profundidad de la aguja. Y 5 milímetros es mucho ella. Pero bueno, hay paladares que permiten esos 5 milímetros. Es 2, 3 milímetros, 4, 5 milímetros como mucho. Generalmente apenas ingresan, ya van a chocar contra la óvea palatina. Y no es una zona muy amplia en general. Hay pacientes que sí tienen un poquito más y otros un poquito menos. El sitio de depósito va a ser en las inmediaciones de esta zona 2, a esa altura de la pieza dentaria que vamos a ver, en las inmediaciones de la zona 2. Esa es la técnica completa. Es la misma técnica para el nasopalatino, para el palatino mayor. ¿Sí? La misma técnica voy a usar para todos. Entonces, ¿qué me va a cambiar, doctor? Y el nombre. Voy a cambiar el nombre. Voy a decir una técnica anestésica infiltrativa terminal por palatino para el nervio palatino mayor. O va a ser una técnica anestésica infiltrativa terminal por palatino para paraperióstica también para el nervio nasopalatino. ¿Qué es lo que yo les decía con respecto a esta técnica? Yo les decía a tener en cuenta que es una técnica dolorosa, justa, inclusive a veces poniendo en la zona 2. Por eso es importante que cuando hacemos la técnica anestésica tópica no invasiva, esta sea eficiente, sea una técnica eficiente. Entonces vamos a hacer, ya sea con la técnica por compresión mecánica, o bien por una sustancia química, o bien física, cualquiera de estas técnicas, pero tenemos que hacerla eficientemente. Eso nos lleva un tiempito. Es decir, por ejemplo, yo le voy a dar el que hacemos nosotros
que hacemos la química, que usamos la benzocaína. La benzocaína es un anestésico que sirve generalmente por vía local, por vía tópica, ¿no? Y que ustedes cuando eligen el tópico tienen que buscar que tenga una concentración alta, muy, muy alta, ¿no? Que está entre el 10 al 20%. Mientras más alta sea la concentración, más eficiente va a ser la anestesia local. A los que les gustan los niños, por ejemplo, fíjense, buscan una que tenga una elevada concentración de anestésico local. La pasta, el gel o lo que fuera. ¿Por qué? Esto ocurre porque, no sé si se acuerdan de, habrán dado en lo que físico-química creo que se llama ahora, que ahora antes lo conocíamos como biofísica, lo que es el pasaje a través de las membranas, semipermeables. ¿Se acuerdan que cuando había una mayor concentración de soluto, dividido por una membrana, y si hay mucha concentración de un lado, lo que tiende a hacer es a pasar hacia el otro lado para equilibrar esa concentración de solutos, se equilibra de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes ponen mucha concentración de anestésico, enseguida pasa para el lado donde no hay nada de anestésico y se absorbe rápidamente. ¿Se entiende? Esa es la base científica de la tópica química, ¿sí? El depósito, cuando colocamos el depósito, no, tiene que ser un depósito lento, tiene que ser paulatino. Si yo pongo, listo, perfecto, puse en la zona 2, pero pongo de una manera desproporcionada, dejándole poco tiempo al organismo que eso vaya trabajando y procesando para que no se acumulen esas regiones. Si yo hago una tópica y acumulo así en esta región, en una infiltrativa, y lo hago de manera muy rápida, no le doy tiempo al organismo que pueda trabajar esa solución anestésica y queda ahí depositada en después es absorbido, pero lo que ocurre es que no le doy tiempo a trabajar, entonces queda y empieza a levantar la mucosa palatina. Si la mucosa está adherida, yo pongo estructura paraperióstica, le pongo tan rápido que no le doy tiempo a trabajar esto y difundir en toda la región, y me levanta la mucosa palatina, y al levantar me levanta, generalmente me levanta y hace una presión sobre el periósteo que es re doloroso. Entonces, eso a tener en cuenta. ¿Está, chicos? Bueno, ahí les dejo alguna bibliografía y quisiera volver un poquito. Les pido disculpas porque tuve un problema con la parte de la voz que no sé por qué quedó, que la había eliminado. Quisiera hacer un repaso con este cuadro que yo les preparé para ustedes. Como digo, este es un cuadro que les va a servir para la parte práctica, para recordar. Cuando ustedes estén en la clínica les va a servir mucho. Entonces, ustedes me dicen, bueno, yo voy a sacar, doctor, hoy vino yo tengo que sacar hoy un molar, ¿ya? Bueno, voy a mirar qué nervio es el que más, que voy a usar de base para el sector vestibular. Alveolar posterior. Bien. ¿Qué técnica voy a usar? Troncular alveolar. Acá no está completa el nombre de la técnica. La técnica infiltrativa troncular a las alveolares posteriores, superiores. Por palatino, tengo que anestesiar al palatino mayor. ¿Qué técnica voy a usar? Técnica anestesia. Determina el suprapara periódico por palatino para el medio palatino mayor. Entonces, ocurre que yo tenía que sacar este molar, obvio, doctor, me falló en la Le corta, profe. No se le escucha, doctor. Creo que perdió la conexión, chicos. Bueno, entonces agarro y miro. Interrupción anterior, vestibular para el ligamento, preguntar para la pulpa. ¿Me escuchan? No, doctor, se le cortó. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí, profe. Ahora sí, Miguel. ¿En qué me quedé? ¿Quedé el inicio, profe?
¿Eh? Desde el inicio, o sea, no se entendió nada. Nada, bueno. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Sí, profe. Y si lo escucha bien. Bueno, acá tenemos entonces, fíjense, el cuadro que yo les había mostrado. ¿Qué les dije? Esto le va a servir mucho en la clínica. Cuando ustedes me digan, tal vez yo le tomo al final, tal vez no le va a servir porque yo le voy a preguntar mucho más profundo, pero le va a servir mucho cuando ustedes estén trabajando, e inclusive para hacer una ayuda a memoria para estudiar, le va a servir porque van a saber, por ejemplo, yo tengo que sacar un incisivo central, como marco ahí en la imagen, o un canino. Voy a saber que el nervio que va a dar sensibilidad a la mucosa vestibular, al ligamento periodontal, a la pulpa dentaria, a la canastilla ósea, y al periodo de esa zona vestibular va a ser el alveolar anterior, pero me va a faltar insensibilizar a la mucosa palatina. Para eso voy a tener que mirar en el sector palatino qué nervio está para el incisivo canino, miro mi cuadro y se enlazo palatino. Entonces voy a ver qué técnica es la de primera lección. La técnica de primera lección es la sucroparaperióstica. ¿Por qué le puse en el cuadro técnica de primera elección? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les doy un ejemplo, chicos. Si yo quisiera, yo podría hacer una troncular, por ejemplo, para el alveolar anterior. A una troncular para el alveolar anterior. Pero es una desproporción. Yo con una técnica infiltrativa terminal ya termino de insensibilizar. Entonces, esta es la técnica de primera lección. Lo que nos quita que pueden usar otras técnicas para trabajar en la región incisivo y canino. ¿Se entiende o no lo que le quiero decir? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntarme, por favor? Voy hasta el final otra vez. Profe, esto Sí. solamente es para el maxilar superior, ¿no? Lo que vimos hoy. Exactamente, Vivian. Exactamente. Esto es para el maxilar superior. Cuando vamos a dar aparte para el maxilar inferior, yo les recomendaría que vuelvan al teórico de anatomía aplicada, porque les va a servir tanto para el maxilar superior, como lo que vimos hoy, como para el maxilar inferior. ¿Hay alguna duda con respecto a las Profe. técnicas? Sí. Cuando dice la canastilla alveolar, ¿se refiere al reborde? No, la canastilla ósea sería el alveolo. Ah, ok. El reborde, sí, el reborde alveolar estaría dentro de eso, ¿sí? ¿Y esa es tu pregunta? ¿Esa es tu pregunta? Sí, sí, eso. Sí, el hueso alveolar, exacto, pero fíjate vos que todo el hueso alveolar, todo, inclusive a nivel del sector casi también palatino, va a estar inervado por el alveolar anterior, medio y posterior. Pero lo que es mucosa palatina va a estar inervada por los nervios nasopalatino y palatino mayor. ¿Me entiendes? ¿Quién me estaba preguntando? No sé si no Sí, me acuerdo profe, el ¿se nombre. entiende? ¿Entendió? Bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda me preguntan, les pido disculpas por la forma en que presenté la diapositiva, pero no pude sacarle la voz y le había sacado anoche, pero no pude, no sé qué pasó, quedó evidentemente. Así que les pido disculpas. Espero igual de todas maneras que se haya entendido. Y bueno, les deseo unas felices vacaciones. Descansen y disfruten. Gracias, profe. Gracias. Igualmente, Igualmente. Hasta luego. Igualmente, doctor. Gracias, profe. Que siga Gracias, bien. profe, igualmente. Igualmente. Gracias, profe. Chicos, después de las vacaciones volvemos con las tutorías. Tienen unas actividades de inflamación para resolver por ahora. Las evaluaciones van a hacerlas después de la tutoría correspondiente. También vamos a habilitar el material de anestesia. Ok, profe, gracias. Bueno, profe, Bueno, profe, gracias. Que tengan buen descanso.
Doctor, igualmente, profe. Entonces, cuestionario vamos a tener de anestesia e inflamación después de las vacaciones. Después de las tutorías de vacaciones, sí. Ahora tienen actividades para fomentar lectura nomás del tema de inflamación. Les recomiendo que vayan leyendo porque es muy largo. Sí. Así que aprovechen un día o dos de las vacaciones para pegar una lectura. Ok, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Un tema largo. Chau. Hasta luego. Pedro. ¿Sí? Eso. Espérate que quiero ver por qué estoy tan chiquitito acá, no puedo. Tienes que dejar de compartir. Ah, con razón. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Se entendió bien el teórico? ¿Se entendió bien? Sí, yo igual tengo mala conexión acá también. Se me corta mucho. Estoy con el celular y de vez en cuando llega Wi-Fi. Dale. Che, Pero me Pedro, fijo. bueno, cualquier cosa, estamos en contacto entonces para ver qué subimos de esto. Dale. ¿Ya? ¿Ya? Chau, chau. Bueno, Pedrín.